Bueno, muy buenos días a todos los suscriptores de Contratación en Línea. Le agradezco mucho a esta reconocida y muy distinguida página por hacernos la invitación a nosotros para conversar de un tema de la mayor actualidad y de la mayor importancia, que es el tema de la Ley de Garantías Electorales y sus restricciones en materia contractual. Digamos que en esto, como le decía Einstein, a veces es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un concepto. Y la verdad que durante los años que ha tenido vigencia la Ley 996, la Ley de Garantías Electorales, se han generado cada 2 años, es decir, cada vez que hay elecciones, muchas inquietudes y muchas dudas relacionadas con el alcance de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales. Por esa razón, creo que en buena hora Contratación en Línea ha pensado en abordar este neurálgico tema con el fin de aclarar algunos mitos y algunas dudas que surgen acerca de la aplicación de la Ley de Garantías Electorales en materia contractual. Y sobre eso quiero aclarar que solamente me referiré al alcance en materia contractual, dado que la Ley de Garantías tiene otra serie de restricciones y otra serie de alcances que no vamos a tocar en esta videoconferencia. En primer lugar, lo que quiero resaltar es la importancia de atenerse al tenor literal de la ley. En efecto, para los próximos comicios electorales es importante destacar que no corresponden a elecciones presidenciales. Al no corresponder a elecciones presidenciales, aplican las restricciones referidas a otras elecciones, que son las que corresponden al parágrafo del artículo 38 de la Ley 996. ¿Qué establece ese parágrafo? Ese parágrafo establece, grosso modo, la restricción para celebrar contratos y convenios interadministrativos para una serie de sujetos que están indicados en dicha norma. Se refiere a gobernadores, alcaldes y una serie de sujetos pasivos referidos básicamente al nivel territorial. Lo primero que debemos distinguir de la norma es a quiénes va referida la restricción: a entidades del orden territorial. Esto significa que no aplican las restricciones del parágrafo del artículo 38 a entidades del orden nacional o de otro tipo de naturaleza. Por esa razón es importante indicar que si se celebran convenios o contratos entre entidades del orden nacional, no existe restricción de cara a los próximos comicios electorales, dado que en efecto corresponden a nivel territorial. Por otra parte, si una entidad del orden nacional va a celebrar un contrato o convenio interadministrativo que implique la ejecución de recursos públicos con una entidad del orden territorial, en efecto, ahí sí existiría restricción para el ente territorial, toda vez que tiene una prohibición general de celebrar contratos o convenios interadministrativos. Por otra parte, hay que, analizar la norma en cuanto al alcance de su restricción. La norma lo que prohíbe, y en esto hay que ser absolutamente precisos y enfáticos, es la contratación interadministrativa. Si lo vemos a la luz de los distintos e importantes pronunciamientos del Consejo de Estado relacionados sobre este particular, se refiere a contratos o convenios, es decir, contratos y o convenios interadministrativos que ejecuten recursos públicos, lo que ha dicho en términos generales el Consejo de Estado y que lo recoge en buena manera la circular 3 de Colombia Compra Eficiente. ¿Qué significa lo anterior? Que las demás causales de contratación directa que están contenidas en el artículo 2º, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 no están prohibidas. Me explico. Durante todo el 2015, incluso en el periodo de garantías electorales, no está prohibida ni la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ni los contratos de arrendamiento, ni los contratos con proveedor exclusivo, ni ninguna de las otras causales de contratación directas distintas a la interadministrativa para las entidades del orden territorial. En este sentido, no hay que alarmarse ni hay que generar esos temores infundados de paralizar la contratación. Como le decía hace un momento a la directora de Contratación en Línea, la doctora Juliana, pareciera que cada vez que dicen Ley de Garantías Electorales le llegan a las entidades públicas, congénense. Y no es así. Es un alarmismo innecesario y todo por el ostracismo de muchos actores de la contratación
que prefieren, por simple temor o desconocimiento de la ley, paralizar a toda la administración pública sin ninguna necesidad. No hay razón para paralizar la contratación pública durante el segundo semestre de este año. Por el contrario, hay que tener cuidados con no celebrar contratos con convenios administrativos en el nivel territorial, que es la única restricción concreta en materia de celebración de contratos. Evidentemente, hay otras restricciones que están también contenidas en la Ley de Garantías Electorales de cara a los próximos avisos. En primer lugar, una que sin necesidad de garantías electorales y en periodo de ella o por fuera de la misma, existe, y es no usar la contratación con fines políticos. Esa está absolutamente prohibida y eso, digamos, que no requiere de ningún tipo de norma que así lo establezca. Pero por otra parte, existen otras restricciones que menciona en general el artículo 38, porque hay que precisar que las restricciones del parágrafo del 38 se refieren a entidades del orden territorial, pero el artículo 38 tiene unas restricciones generales a los servidores públicos. Y en términos generales, tanto el artículo como el parágrafo prohíben temas como inaugurar obras públicas, adelantar eventos, alquilar o arrendar inmuebles donde se vayan o donde participen o concurran candidatos políticos. Por esa razón, es recomendable para todos los servidores públicos que nos ven a través de esta videoconferencia que siempre al inicio de cualquier evento que tengan que realizar producto de la gestión administrativa de la entidad, hacer la advertencia y solicitar del auditorio que quienes estén participando en campañas electorales se retiren del recinto para evitar dificultades frente a los organismos de control. Pero lo importante es que se cumplan todas las restricciones relacionadas con la inauguración de obras, alquiler de eventos, transportes o cualquier tipo de contrato o de evento que pueda prestarse para entender o malinterpretar un apoyo o aval político a un determinado candidato o candidata. De otra parte, es importante referirnos a que la Ley de Garantías Electorales, el plazo de la restricción o el término que la cobija son 4 meses anteriores a las elecciones. De conformidad con el Código Electoral y la resolución correspondiente que expidió la Registraduría Nacional del Estado Civil, el último domingo de este año equivale al 25 de octubre. Lo anterior quiere decir que 4 meses anteriores nos llevan al 25 de junio. Esto quiere decir que se pueden celebrar contratos y convenios interadministrativos con entidades del orden territorial hasta el 24 de junio. Es decir, el 25 de junio a las 00 horas inicia las restricciones para celebrar ese tipo de contratos o convenios. La restricción consiste en celebración de los contratos o convenios. Verbigracia, no estamos refiriendo de modo alguno a los requisitos de legalización o de ejecución. Me explico. Lo que está prohibido es el perfeccionamiento del contrato o convenio, vale decir, la firma del contrato de convenio. Esto quiere decir que si por cualquier motivo celebro el contrato con el administrativo antes del 25 de junio, pero voy a aprobar la garantía después, voy a registrar presupuestalmente el contrato o convenio después, o voy a iniciar su ejecución con posterioridad, evidentemente ese tipo de trámites no están prohibidos por la norma. Toda norma prohibitiva tiene una interpretación restrictiva y en ese sentido mal podría ser el operador jurídico en extender ese tipo de alcances que no están previstos en la norma. Ahora bien, ¿qué ocurre con la ejecución de los contratos? Pues hay que honrarlos. Evidentemente los contratos y convenios que se hayan suscrito con anterioridad a la Ley de Garantías Electorales deberán cumplirse a cabalidad durante la ejecución del mismo. Me explico. Podrán celebrarse actas de inicio, actas de terminación, de suspensión, de reinicio. Podrán suscribirse modificaciones, prórrogas, otros y demás que estén relacionados con la administración y gestión del contrato. Desde esa perspectiva, yo le recomiendo a todos los suscriptores de contratación en línea que tengan mucho cuidado con la celebración de los contratos y convenios que deban realizar durante el periodo de garantías electorales haciendo una buena planeación. ¿Qué es hacer una buena planeación? Pues prever desde el plan anual de adquisiciones cuáles son los contratos y convenios que deben celebrar, que definitivamente lo requieren así, y en consecuencia celebrarlos con anterioridad al inicio de la fecha de la Ley de Garantías Electorales, es decir, antes del 25 de junio de este año. Ahora bien, me dirán, bueno, pero si es que el contrato actual se vence en agosto,
¿Qué hago yo? Pues no hay ningún problema, y esa es parte de las inquietudes que he recibido a través de contratación en línea con relación a este aspecto. Siempre que no inicie la ejecución del convenio que ha suscrito con anterioridad a la ley, al momento de las restricciones, no tiene que haber ningún reparo en celebrar el contrato siempre que su ejecución inicie cuando termine el vigente. Entonces, en realidad, no le veía, desde mi punto de vista, ningún reparo, ningún cuestionamiento sobre ese particular. Ahora bien, no solamente la ejecución de los contratos y convenios se puede hacer durante las deliberaciones electorales, lo cual está contenido para tranquilidad de todos los televidentes en la circular 3 de Colombia Compra Eficiente y en los reiterados y abundantes conceptos del Consejo de Estado, sino que adicionalmente hay que tener presente que en materia de ley de garantías electorales, la mínima cuantía y las demás modalidades de selección pueden seguirse utilizando a lo largo del periodo electoral. Vale decir, licitación pública, selección abreviada bajo todas sus causales, concurso de méritos, las demás causales de contratación directa no restringidas en la ley de garantías electorales para estas elecciones, y la mínima cuantía. Sobre la mínima cuantía, y especialmente para los municipios del país, a veces se presta la confusión de que la mínima cuantía es una modalidad de contratación directa que está prohibida. Sobre el particular, yo creo que no hay que ahondar mucho. La ley 1474, más conocida como el Estatuto Anticorrupción, previó o creó en su artículo 94 la modalidad de selección de la mínima cuantía como una convocatoria pública, vale decir, que cualquier interesado, en un término muy breve, simplificado, asistir o participar en un proceso de selección de este tipo, motivo por el cual la mínima cuantía no está restringida durante el periodo electoral, y por el contrario es una de las modalidades de selección que se puede utilizar para superar, digamos, las necesidades de la administración durante esos 4 meses anteriores a los próximos comicios electorales. Finalmente, creo que para agregar un aspecto relevante, las entidades de regímenes especiales, cómo deben aplicar las restricciones de cara a los próximos comicios. Entidades de regímenes especiales me refiero a canales de televisión públicos, entidades financieras públicas, hospitales, universidades públicas, etcétera, empresas de telecomunicaciones públicas en general. Todas las entidades de carácter público que no apliquen Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y que por el contrario tengan un régimen de contratación privada, deberán tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, deben tener en cuenta que si son entidades del orden nacional, la restricción de celebrar contratos y convenios interadministrativos solamente opera respecto de entidades territoriales. En consecuencia, podrán, al igual que las demás entidades del orden nacional, celebrar contratos y convenios con entidades de ese nivel territorial, es decir, del nivel nacional. Por otra parte, si son entidades de régimen especial de nivel territorial, así cuenten con régimen exceptivo del Estatuto de Contratación Pública, la Ley de Garantías Electorales les resulta aplicable, lo cual está absolutamente transparentado por el Consejo de Estado y por todos los entes de control en las distintas circulares que se han expedido para el efecto, y en consecuencia las entidades de régimen especial del nivel territorial tienen y les aplica la restricción de celebrar contratos y convenios interadministrativos. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que las entidades que no aplican régimen de contratación público, como las que acabo de enunciar a manera, digamos, de ejemplo, simplemente podrán adelantar las demás modalidades de selección directa y las demás modalidades de selección por convocatoria pública, siempre que no correspondan a los interadministrativos y siempre que no utilicen su contratación con fines políticos o dentro de las demás restricciones que prevé la ley 996. Sobre ese particular creo que no hay más que ahondar. Finalmente es importante precisar que paralizar la administración pública no genera por parte de los entes de control para el operador jurídico ningún beneficio. Todo lo contrario, paralizar la administración pública puede constituirse en un juicio de reproche por parte de los entes de control al haber afectado el interés público al no contratar. Entonces el mensaje no es no contraten, el mensaje es contraten a través de las modalidades de selección que están autorizadas en la ley. La única que está prohibida es
son los contratos y convenios interadministrativos que ejecutan recursos públicos con entidades del orden territorial, independientemente del régimen contractual que les resulte aplicable. Con esto, pues, creo que hemos tocado las principales inquietudes que hemos recibido y quedo atento a las consultas que sobre el particular me quieran hacer. Muchísimas gracias.